Hello, brothers and sisters. Welcome once again to Almería. Aquí seguimos con la Confesión de Londres. Estamos en capítulo 26 y el tema que aborda esta sección de la Confesión se llama eclesiología. Eclesiología. Eclesiología es la doctrina de la Iglesia. Y en la primera sesión, capítulo 26, artículo 1, aprendimos que la Iglesia es universal y también invisible. Os comento que en la próxima clase, en clase 26.2, estaremos, si Dios permite, estaremos hablando sobre el aspecto también visible de la Iglesia, porque además de ser invisible, hay un claro aspecto visible de la Iglesia. Y ahora lo que queremos hacer en esta sesión es terminar el primer artículo de capítulo 26, ¿de acuerdo? Y podéis leer justo a finales de este primer párrafo que la Iglesia sale descrita como 1, la esposa de Cristo, 2, el cuerpo de Cristo y 3, la plenitud de Cristo. La esposa, el cuerpo y la plenitud. Estas descripciones no son para nada exhaustivas. Si tú lees el Nuevo Testamento, te toparás con un montón más. Por ejemplo, como prueba, tengo aquí solamente una lista de 10. Podría haber añadido más, pero bueno, todos caben aquí dentro del PowerPoint y podéis ver las descripciones en la pantalla. No he puesto, por ejemplo, la metáfora de rebaño, que a mí me encanta, ¿no? Que somos una grey bajo el cuidado de nuestro fiel pastor, el Señor Jesucristo. Pero bueno, ahí tenéis una selección. Número 1, la Iglesia es una familia. 2 de Corintios 6, 18. Hay más textos, ¿cierto?, que hablan sobre la Iglesia como familia, pero bueno, apunto un solo texto. Número 2, somos también ramas de una vid. Juan 15, versículo 5. 3, somos un olivo. Romanos 11, del 17 al 24. 4, somos un campo de cultivo. 1 de Corintios 3, del 6 al 8. 5, somos una cosecha. Juan 4, del 36. Somos un sacerdocio. 1 de Pedro 2, 5. Sacerdocio real, ¿no? Curiosa esta expresión. Número 7, somos un edificio. 1 de Corintios 3, 9. En octavo lugar, somos un templo. Un nuevo templo también, 1 de Pedro 2, 5, donde dice que somos sacerdocio real. Número 9, somos la casa de Dios. Hebreos 3, 6, que estaré predicando sobre Hebreos, Dios mediante, 2026 en la Iglesia. Y número 10, una conocida expresión, la Iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Bueno, repito lo que acabo de decir. Esta lista no es para nada exhaustiva. Es decir, cuando acabamos aquí, capítulo 26, artículo 1, párrafo 1, la lista de 3 metáforas, que por cierto no está aquí en esta lista, las 3 metáforas que ya nombramos, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, pues podemos ver, hermanos, que en el Nuevo Testamento hay mucha riqueza a la hora de hablar de la Iglesia. Y lo que no debemos hacer es aislar una descripción, ¿verdad? Tenemos que mantener todas esas verdades juntas, porque juntas arrojan mayor luz sobre el misterio de la Iglesia. Es un poco como los atributos de Dios. Ya que Dios es simple, lo que no puedes hacer es divorciar un atributo de Dios de otro, como hoy tristemente muchos hacen, ¿no? Hablan solamente de un Dios de amor, de misericordia, de compasión. Y no es que estemos en contra de estas hermosas verdades, nos gloriamos en ellas, amén. Pero también necesitamos la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, amén. Así que necesitamos mantener todas esas verdades juntas para entender mejor de qué va la enseñanza bíblica tocante a la Iglesia. Y bueno, esta lista también es bonita porque si os fijáis, tenemos 2 tipos de ilustración. Tenemos ilustraciones orgánicas, es decir, ilustraciones que implican la vida, la vitalidad de la Iglesia, pero también tenemos aquí descripciones institucionales, impersonales, que hablan sobre la organización de la Iglesia, ¿verdad? Los 2 elementos son vitales. Por ejemplo, fijaos, a partir del número 1 hasta el 6, tenemos descripciones orgánicas de la Iglesia que están testificando de la vida espiritual que hay en ella. Por ejemplo, somos una familia,
¿verdad? La familia es una expresión personal, una expresión hermosa, ¿no? A todos nos encanta estar con la familia. No hay ningún lugar como el hogar, amén. 2, ramas de una vid. 3, un olivo. 4, campo de cultivo. 5, cosecha. 6, sacerdocio. Son expresiones orgánicas que hablan de la vitalidad que hay dentro de la iglesia. Pero, además de este elemento orgánico, que sí es necesario, también hay metáforas impersonales, tales como 7, 8, 9 y 10. Amén. Edificio, templo, casa, columna, baluarte. Verás que en la iglesia necesitamos ambas descripciones para funcionar bien, ¿verdad? Es como el cuerpo humano. Pensad en el cuerpo humano. El cuerpo humano no solamente tiene órganos vitales y sangre, también tiene huesos. Necesitamos los dos elementos, porque claro, ¿qué sería de nuestro cuerpo sin los huesos? ¿Verdad? Que no podríamos vivir, pero sin órganos vitales y sin sangre tampoco podríamos vivir como seres humanos, seríamos un esqueleto, ¿verdad? Necesitamos estas dos descripciones, las orgánicas y las institucionales. Así la iglesia funciona bien. Y a veces vemos en las iglesias como hay congregaciones que son 100% orgánicas. Vida, sí, pero no hay nada de reglas, normas, no hay membresía. Y bueno, es un desastre y un caos, un circo, ¿verdad? Pero luego, si vamos al polo opuesto, al otro extremo, hay iglesias que ya no tienen vitalidad, es un asunto de dogmas, todo es muerte, leyes, principios, pero no hay vitalidad, no está el soplo del Espíritu Santo. Necesitamos combinar para ser una iglesia madura y bíblica, una iglesia fiel a las metáforas que hemos antes nombrado. Para ser una iglesia fiel en este sentido necesitamos, sí, este elemento orgánico, vital, amén, pero también necesitamos orden, como en cualquier sociedad también. ¿Qué pasaría si no hubiera orden, leyes, etcétera? Prevalecería la anarquía, el caos. Así que necesitamos ambas descripciones, las orgánicas, vitales y también las institucionales, las impersonales. Y bueno, ¿cuáles son los tres elementos o las tres metáforas aquí nombradas por la Confesión de Londres? Bueno, en primer lugar, a finales justo del capítulo 26, artículo 1, dice que en primer lugar la iglesia es la esposa de Cristo, luego el cuerpo de Cristo y después la plenitud de Cristo. Tres descripciones hay: esposa, cuerpo y plenitud. Bien, en cuanto al primer punto, la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. La iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Es una expresión orgánica, vital, eso sí, pero también tiene un fuerte componente institucional, porque el matrimonio, al fin y al cabo, es una institución. Por tanto, dentro del matrimonio vemos reflejados estos dos valores, ¿no? El valor de lo orgánico, lo vital, y también el valor institucional. Un matrimonio es mucho más que un acto de romance, es un pacto público según el cual el marido presta juramento diciendo que será fiel a su mujer hasta que la muerte los separe. Y luego la dama dice lo mismo, ¿verdad? Yo seré fiel a mi marido hasta que la muerte nos separe. Así que hay un pacto público. Están prestando juramento delante de testigos. Por eso no es válido que tú te escondas en el bosque diciendo a tu amada, yo te seré fiel. Ella te dice a ti, yo te seré fiel. Y ahí estáis, según algunos, ya casados. No estáis casados. El matrimonio es un pacto público, ¿okay? Delante de Dios, delante de testigos. Es una institución. No es un capricho subjetivo personal tuyo, ¿verdad? Es que el verdadero matrimonio es una institución. Es un pacto público entre marido y mujer. Así que vemos que en el matrimonio sí está el elemento vital de amor, de entrega, pero también está el elemento institucional. ¿Y qué podemos sacar entonces de esta metáfora? ¿Qué es lo que la Escritura
quiere dar a entender cuando nos describe como la esposa del Señor Jesús? Bueno, en primer lugar, creo que la primera palabra que nos viene a la mente cuando pensamos, la primera palabra que debería venirnos a la mente cuando pensamos en un matrimonio es el amor, ¿verdad? L'amour. El matrimonio es una institución amorosa, ¿verdad? El matrimonio se debe caracterizar por el amor. ¿Cuáles son los matrimonios? Cuando un matrimonio está hecho pedazos, ¿qué es lo que pasa? Que el amor ya se ha ido. El amor no se está cultivando, el amor ahí no está avivado. El matrimonio solamente funciona bien cuando hay amor. El marido amando a su esposa, la esposa amando a su marido. Así que la primera palabra que tendría que entrar en nuestra mente a la hora de pensar en un matrimonio es la palabra amor. Amor, amor. Y si la iglesia es la esposa de Cristo, que está casada con su fiel marido Jesucristo, la iglesia debe amar mucho a su Señor. Aleluya. Amén. Así que nosotros, como iglesia, hemos de amar. Y además de la expresión amor, debemos pensar también en el término de sujeción, sumisión, porque según la creación, el diseño divino, según la enseñanza bíblica acerca del matrimonio, la esposa, la iglesia es la esposa, Cristo no es la esposa, la iglesia es la esposa ha de sujetarse al marido. Eva fue creada con el fin de ser ayuda idónea para Adán. Adán no fue creado para ser ayuda idónea. Eva fue creada para ser ayuda idónea. Y en este sentido, la dama, incluso, bueno, hay muchos otros argumentos bíblicos que hemos citado en este curso, pero la dama, ella se casa con Adán como fiel ayuda idónea. Y Adán es la autoridad delante de Dios. La autoridad en el hogar es el marido. La autoridad realizada en el nombre del Señor Jesús. Esto quiere decir, entonces, si una iglesia deja de amar al Señor Jesús, y básicamente, ¿qué es dejar de amar a Jesús sino dejar de someternos a él, sujetarnos a él? Estas dos cosas son inseparables. Si la esposa ama a su marido, se sujeta a su marido. Estas dos cosas son intercambiables. Entonces, cuando una iglesia deja de sujetarse a Cristo, es decir, a la palabra de Cristo que ha de regir nuestra vida eclesial, esta iglesia ya no se está comportando como verdadera esposa del Señor Jesús. Y, ya que estamos con el tema, en el artículo 26.3, la Confesión de Londres dirá que algunas iglesias han llegado a ser no iglesias, sino sinagogas de Satanás. Por tanto, una verdadera iglesia ama a Jesús y demuestra su amor hacia Jesús sujetándose a él. No podemos tontear con voces anticristianas. La iglesia ha de seguir la palabra de su amo, el Señor Jesús. Y bueno, como esposa, nos da gran alegría saber que nuestro querido marido celestial nunca se equivocará. Nunca nos fallará. El marido humano, sí, yo soy marido humano, ¿verdad? Yo tengo mi esposa y, bueno, más de 11 años ya de matrimonio y, por supuesto, ¿cuántas veces no habré pecado contra mi esposa, no habré hecho las cosas mal, encima siendo yo creyente? Pero, aleluya, descansamos en nuestro fiel marido, el marido con M mayúscula, el marido de maridos. El Señor Jesús, Él es digno de todo nuestro amor, Él es digno de toda nuestra sujeción. Y bueno, si queréis un pasaje bíblico que habla sobre esta metáfora, pues está el clásico de Efesios 5 que siempre predicamos, ¿verdad? Este año 2025 estuve en cuatro bodas diferentes, 4 matrimonios. Y bueno, en todos los servicios, ¿verdad? En todos los matrimonios nos acordamos de Efesios capítulo 5, 22 al 33. He resaltado un par de versículos simplemente con el fin de hacer hincapié en estos dos principios que estamos nombrando, el principio de amor y el principio de sujeción. En cuanto al amor, leemos el 5:25, maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así que el matrimonio es una institución feliz de amor. Y también, número 2, de sujeción. Efesios 5:24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si la iglesia es una iglesia amorosa, si la iglesia es una iglesia sujeta,
hará todo lo posible por vivir en pureza. Amén. Así que, número 1, tenemos la esposa del Señor Jesucristo. Somos la esposa. ¿La esposa de qué habla? De un amor y de una sujeción, dentro del marco de un pacto, dentro del marco de una institución. Bien, la segunda descripción que aparece en la Confesión de Londres, de nuevo, no es una lista exhaustiva, es el cuerpo de Cristo. Y aquí debemos tener más cuidado, porque dependiendo del texto, el cuerpo puede estar hablando de una cosa o de otra. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues voy a deciros dos referencias y luego entraré en más detalle. Referencia número 1, 1 Corintios 12. Si queréis podéis apuntar 1 Corintios 12. Referencia número 2, Efesios 4. 1 Corintios 12, Efesios 4. En estos pasajes clave sale la imagen del cuerpo, pero con matices diferentes. ¿Okay? En este sentido hay que tener cuidado con la metáfora del cuerpo. ¿De qué texto estamos aquí citando? ¿En qué pasaje nos estamos fundamentando? ¿Verdad? Bueno, la diferencia fundamental entre 1 Corintios 12, que habla del cuerpo, y Efesios 4, que habla del cuerpo, hay más textos también, pero la diferencia fundamental entre estos dos párrafos es que en el primero, 1 Corintios 12, Pablo dice que todo el cuerpo representa a la iglesia. Todo el cuerpo, cabeza incluida, representa a la iglesia. Pero en el segundo pasaje, Efesios 4, es solamente el resto del cuerpo, es decir, más allá de la cabeza, es el resto del cuerpo el que representa, simboliza a la iglesia. ¿Ok? Y tengo aquí, de hecho, una cita de Wayne Grudem al respecto. Sí, esta es la cita. Wayne Grudem dice en su libro Teología Sistemática, en 1 Corintios 12, se toma a todo el cuerpo como metáfora para la iglesia. Pero en Efesios, Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia que es como el resto del cuerpo a distinción de la cabeza. Esta es la gran diferencia. Así que 1 Corintios 12, la iglesia también es cabeza. Pero en Efesios 4 la iglesia ya no es cabeza, así que depende, ¿no? Cuando manejamos la metáfora del cuerpo, tenemos que estar seguros, ¿no? En cuanto al texto el texto que tenemos en mente, ¿verdad? Así que, por ejemplo, esto puede sonar un poco raro, pero 1 Corintios 12 dice que la iglesia es el cuerpo, es como un cuerpo con muchos miembros diferentes. ¿Y cuáles son los miembros nombrados? Pues los pies, las manos, las orejas, los ojos, la nariz. Y también Pablo habla ahí de los miembros más débiles y de los miembros menos dignos. En esta ilustración, hasta la iglesia desempeña el papel aquí de cabeza, ¿no? Porque dice que los hermanos pueden ser orejas, ojos, nariz. Que, por supuesto, ¿dónde están mis orejas? Aquí, en la cabeza. ¿Dónde están mis ojos? No están en mi pecho. Qué cosa más rara tener ahí los ojitos, ¿no? Bueno, a lo mejor vendría bien ahora en Navidad, ¿no? Cuando hay mucho frío, ahí te escondes. Mi nariz, ¿dónde está mi nariz? No está mi pie, ¿no? Menos mal. Me intenté andar ahí por el campo con la nariz en los pies. ¡Oh, qué asco! Tengo la nariz aquí en la cabeza. Entonces, en 1 Corintios 12, hasta la iglesia desempeña la función de cabeza. ¿Okay? En este sentido, pues 1 Corintios 12 dice que todo el cuerpo, la iglesia es todo el cuerpo. Y bueno, la palabra de Pablo ahí es que la iglesia ha de andar en armonía, ¿verdad? Todos en comunión unos con otros, todos en armonía. El ojo tiene necesidad del pie, la rodilla tiene necesidad del codo, etc. Pero en Efesios 4 es distinta. La ilustración, la utilización de la metáfora del cuerpo ya cambia. Porque en Efesios 4, la iglesia no desempeña el papel de cabeza. En Efesios 4, la cabeza es Cristo y es el resto del cuerpo el que representa al pueblo del Señor Jesús. Además de Efesios 4, también podéis apuntar Efesios 1, del 22 al 23, y también Colosenses 2, 19, donde habla de Cristo como cabeza.
Luego el resto del cuerpo, ahí somos nosotros. Así que en esta segunda utilización de la metáfora, el cuerpo sería la extensión de la cabeza. ¿Okay? Y esta segunda utilización de la metáfora quiere resaltar la autoridad de Jesús. Él es la cabeza, Él es quien dirige el cuerpo. Todo el cuerpo ha de seguir los dictados, las instrucciones de la cabeza. En este sentido, Wayne Grudem, una vez más, tengo otra cita que de él aquí. Él dice, no debemos pues confundir estas dos metáforas de 1 Corintios 12 y Efesios 4, sino mantenerlas juntas. De nuevo, 1 Corintios 12, la iglesia es todo el cuerpo. Miembros diferentes, un solo cuerpo. Pero en Efesios 4 es la cabeza. La cabeza es Cristo y el resto del cuerpo sí es la iglesia. ¿Y de qué nos habla? Esta imagen del cuerpo, pues de la unidad, la armonía, que todos somos miembros unos de los otros y que si tú de verdad amas a Cristo, amas a su pueblo. Que no puedes divorciar a Cristo de su cuerpo, la iglesia. Es que tenemos número 1, la esposa, número 2, el cuerpo, y número 3, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Bueno, os daréis cuenta que es una cita directa, textual, de Efesios 1, 23. La iglesia ahora es la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, el que lo llena todo en todo. Vale. Jesucristo es Señor del cielo y de la tierra. Ya estudiamos esto en capítulo 8 sobre la Cristología. Cristo es Señor sobre todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él no solamente cabeza de la iglesia, Él es Señor del cosmos. Todo está sujeto a su santa providencia. Amén. Pero en este mundo, en este siglo presente, antes que llegue, ¿no? el siglo venidero, la recreación de toda la cosa, en este siglo presente, Cristo, a Él le agrada utilizar a la iglesia como el centro de mayor demostración de su poder, de su potestad en el cielo y en la tierra. Aquí, cuando su pueblo se congrega en obediencia a su mandato regio, pues aquí se mueve poderosamente el Espíritu de Dios. Experimentamos los poderes del siglo venidero cuando nos congregamos en obediencia al Señor Jesús. Semana tras semana, Cristo da a conocer su poder mediante la congregación de los santos en la asamblea local. Y por esta razón es tan importante que tú te congregues regularmente. Si tú te congregas, no es por obediencia al pastor, es por obediencia a Jesús. Y esto significa que si tú no te congregas regularmente, pudiendo congregarte, tú no estás pecando contra el pastor de la iglesia. Y no estás simplemente pecando contra esta asamblea, tú estás pecando contra Jesucristo mismo. Cristo es el que levanta la iglesia. Él envía su poder. Él se mueve ahí entre aquellos que responden ante su santo llamamiento. Y si tú voluntariamente te ausentas de la congregación del Dios vivo, se debe a rebeldía por tu parte. Y a lo largo, ¿no?, de estos años, desde que yo estoy en la fe cristiana, llevo 23 años ahora en la fe, diciembre de 2002 nací de nuevo, yo sé que ciertamente algunos domingos habré faltado a la iglesia, sí, pero hermanos, literalmente era una cuestión de grave enfermedad, que yo estaba fatal, ¿no? Debe ser, debe formar parte de tu vida. La congregación, tú tienes que congregarte, y no solamente por ser pastor, por ser un simple miembro del cuerpo de Cristo, te toca a ti obedecer a Cristo. Y Él ha querido manifestar su poder mediante la iglesia. Es que si tú no te congregas, si tú voluntariamente te quedas en casa, sabiendo muy bien, con un poco de esfuerzo, podéis estar ahí en la casa de Dios con los hermanos, te estás rebelando contra Cristo. Y tristemente tu corazón se está endureciendo. Así que arrepiéntete, únete a una iglesia local. Si estás en nuestra iglesia Palabra de Vida María, congrégate. Y si estás viéndonos desde otra parte del mundo, congrégate en una iglesia local. Bueno, pastor, no hay una iglesia de sana doctrina en mi pueblo. Bueno, congrégate en la iglesia más seria.
en la iglesia más solemne y ora para que Dios levante una obra de sana doctrina. Mientras tanto, congrégate, sé fiel al Señor y el Señor honrará tu fidelidad a su palabra. Es que la iglesia es la esposa, la iglesia es el cuerpo y la iglesia es la plenitud de Cristo. Y gracias a Dios, esta iglesia ahora es un fenómeno internacional, global. Y en todo el mundo, semana tras semana, el poder de Cristo se exhibe a través de su pueblo congregado en su nombre. Hermanos, hay muchas más metáforas. Y si tenéis tiempo libre, ¿qué podéis hacer? Sacar la Biblia, el Nuevo Testamento, ir escribiendo en una hojita todas las metáforas que hay en el Nuevo Testamento que hablan sobre la iglesia. Es que hoy hemos visto que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la esposa de Cristo, que es la plenitud de Cristo, y como consecuencia, si de verdad hemos nacido de nuevo, amaremos a la iglesia y andaremos con ella. No me hables de tu amor hacia el Señor Jesús si no amas a la iglesia. Y si amas a la iglesia, andarás con la iglesia, caminarás con la iglesia, te congregarás regularmente con la iglesia. Amén. Abrazos desde Almería, gracias por el tiempo juntos y tenéis las preguntas por debajo, como siempre, en la sección del chat. Hasta luego, Sol y Deo Gloria.